días. Hoy vamos a abrir 10 momentos que sacudieron al mundo. 10 milagros de Jesús, no como leyendas lejanas, sino como señales vivas. Cada uno es una puerta hacia el corazón de Dios. Cada uno sigue hablando al quebrantado, al que tiene miedo, al que duda, y al que está cansado. Porque Jesús no hacía milagros para entretener multitudes. No los hacía para impresionar. Los hacía para revelar quién es Él. Y para mostrar cómo se ve el reino de Dios cuando entra en el dolor humano. Algunos milagros ocurrieron en medio de una celebración, otros en medio de tormentas, algunos frente a miles, otros en lugares silenciosos, donde solo unos pocos estaban mirando. Pero todos llevan la misma verdad. Dios ve, Dios se compadece, Dios tiene poder, y Dios está más cerca de lo que imaginas. Esta noche caminaremos por estos 10 milagros como si fueran lámparas en la oscuridad. Estaremos en una boda donde la alegría está a punto de apagarse. Nos sentaremos entre una multitud hambrienta que ya no tiene nada. Subiremos a una barca donde hombres adultos temen morir. Veremos a un ciego abrir los ojos por primera vez. Presenciaremos una aldea liberada del tormento. Veremos una higuera secarse como advertencia. Estaremos frente a una tumba donde la esperanza parece enterrada. Subiremos una montaña donde la gloria rompe el velo. Y llegaremos a una tumba vacía donde la historia cambia para siempre. Y mientras avanzamos, escucharemos la lección escondida en cada milagro. No como una clase fría, sino como una verdad viva. Una verdad sobre fe, sobre misericordia, sobre obediencia, sobre valentía, sobre lo que Dios puede hacer cuando ya llegamos al límite. El primer milagro no ocurrió en un templo, ocurrió en una boda, en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen. Había música, risas, baile y ese calor humano de la familia reunida. El aire estaba lleno de alegría, las mesas estaban llenas, las copas se levantaban, y por un momento parecía que el mundo estaba exactamente como debía estar. Pero entonces un problema comenzó a correr en silencio entre los sirvientes. Se acabó el vino. Para nosotros puede sonar como algo pequeño, pero en esa cultura era un desastre. Era vergüenza, era una celebración que estaba a punto de morir. La gente recordaría esa boda por la razón equivocada. Lo que debía ser honor se convertiría en humillación. Y Jesús estaba allí, no como una figura lejana, no como alguien demasiado sagrado para lo cotidiano. Jesús estaba en medio de la risa, en medio de la gente, en medio de un momento humano. Su madre habló con él, los sirvientes esperaron, y Jesús caminó hacia 6 tinajas grandes llenas de agua. Nada especial, nada dramático, solo agua. Luego, con autoridad tranquila, les dijo que las llenaran hasta el borde. Y cuando sacaron el contenido, el agua se había convertido en vino. Y no cualquier vino, el mejor vino, el tipo de vino que hace que los invitados se detengan, sorprendidos, como si la alegría hubiera regresado con un solo suspiro. La celebración volvió a encenderse. La vergüenza fue quitada, el miedo desapareció. Y el milagro ocurrió casi en secreto, como si Jesús no buscara aplausos, sino restauración. Aquí está la lección. Jesús se interesa por lo que tú crees que es demasiado pequeño. Se interesa por el momento que te da miedo que se derrumbe. Se interesa por esa vergüenza silenciosa que cargas. Se interesa por los lugares donde la alegría se está apagando. Y Jesús no solo repara, Jesús transforma. Toma lo común y lo vuelve nuevo. Toma lo vacío y lo llena. Toma lo débil y lo convierte en algo mejor. El primer milagro nos enseña que Dios no está lejos de nuestra vida. Entra en nuestras mesas, en nuestras casas, en nuestras celebraciones, y restaura la alegría donde pensábamos que ya se había terminado. El segundo milagro comienza con una multitud. La gente siguió a Jesús lejos de los pueblos, lejos de los mercados, lejos de la comodidad. Se sentaron en el suelo por horas, escuchando cada palabra. Había algo en su voz que hacía olvidar el tiempo. Había algo en su presencia que hacía sentir que la esperanza era real. Pero el sol empezó a bajar, y el hambre empezó a subir. Los discípulos miraron alrededor y vieron el problema. Miles de personas, familias, niños, y casi nada de comida. Parecía imposible, parecía irresponsable, parecía que el momento iba a romperse. Ellos querían despedir a la gente, querían empujar la necesidad lejos. Pero Jesús miró a la multitud y no vio una molestia. Vio personas. Encontraron una pequeña ofrenda. 5 panes, 2 peces. Una comida tan pequeña que parecía vergonzosa frente a tanta necesidad.
Y Jesús la tomó en sus manos, miró al cielo, dio gracias, y empezó a partir el pan. Y no se acababa. La comida se multiplicó, no con caos, sino con orden. La gente comió, y comió, y comió, hasta que todos quedaron satisfechos. Y cuando los discípulos recogieron lo que sobró, había canastas llenas, más de lo que habían tenido al principio. Este milagro nos enseña algo profundo. Dios no siempre empieza con abundancia. Muchas veces empieza con rendición. Jesús no pidió lo que ellos no tenían. Pidió lo que podían ofrecer. Y cuando esa pequeña ofrenda fue puesta en sus manos, se convirtió en más que suficiente. Esta es la lección. Cuando sientas que tus recursos son pocos, que tu fuerza es débil, que tu tiempo es limitado, que tu fe es frágil, no lo escondas, no lo minimices, ponlo en las manos de Jesús, porque Jesús no está limitado por lo que tú traes. Él se revela a través de eso. Y hay otra lección. Jesús alimentó a la multitud porque se negó a separar lo espiritual de lo físico. No dijo, ya escucharon la palabra, ahora vayan a sufrir hambre. Él cuidó al ser humano completo. En un mundo que olvida al hambriento, Jesús recuerda. En un mundo que cuenta escasez, Jesús multiplica. Y todavía lo hace. Este milagro nos enseña algo profundo. Dios no siempre empieza con abundancia. Muchas veces empieza con rendición. Jesús no pidió lo que ellos no tenían. Pidió lo que podían ofrecer. Y cuando esa pequeña ofrenda fue puesta en sus manos, se convirtió en más que suficiente. Esta es la lección. Cuando sientas que tus recursos son pocos, que tu fuerza es débil, que tu tiempo es limitado, que tu fe es frágil, no lo escondas, no lo minimices, ponlo en las manos de Jesús, porque Jesús no está limitado por lo que tú traes. Él se revela a través de eso. Y hay otra lección. Jesús alimentó a la multitud porque se negó a separar lo espiritual de lo físico. No dijo, ya escucharon la palabra, ahora vayan a sufrir hambre. Él cuidó al ser humano completo. En un mundo que olvida al hambriento, Jesús recuerda. En un mundo que cuenta escasez, Jesús multiplica. Y todavía lo hace. Los siguientes milagros ocurren en el mar. El mar de Galilea era conocido por tormentas repentinas. Aguas tranquilas podían volverse violentas en minutos. Y una noche, los discípulos quedaron atrapados en una. El viento gritaba, las olas golpeaban la barca, el agua subía. Hombres que habían crecido en ese mar empezaron a temer morir. Y Jesús estaba con ellos. Pero lo que más los sorprendió no fue la tormenta, fue su calma. Jesús se levantó en medio del caos. No entró en pánico, no gritó por miedo, extendió su mano y habló palabras que sonaban imposibles. Paz. Cálmate. Y la tormenta obedeció. El viento se detuvo, las olas se calmaron. El mar quedó liso como vidrio, y los discípulos lo miraron con asombro tembloroso. ¿Quién es este?, susurraron, que aun el viento y el mar le obedecen. Aquí está la lección. Jesús no solo calma corazones, Jesús calma tormentas. Tiene autoridad sobre lo que te aterra. No se siente amenazado por el caos alrededor. Y luego, en otra noche, los discípulos estaban otra vez en el agua, luchando, cansados, batallando contra las olas, y en la oscuridad vieron algo que les heló la sangre, una figura caminando sobre el agua hacia ellos. Al principio pensaron que era un fantasma, porque la mente humana no espera lo imposible. La mente humana espera miedo, pero la voz llegó sobre el mar. No tengan miedo, soy yo. Jesús pisó las olas como si fueran tierra firme. Caminó sobre lo que debía tragárselo, y con eso les enseñó esta verdad. Las aguas que te amenazan no son más fuertes que aquel que camina por encima de ellas. A veces Dios no quita la tormenta de inmediato. A veces viene a ti dentro de la tormenta, y su presencia se vuelve el milagro. La lección no es solo que Jesús puede calmar el mar. La lección es que Jesús sigue siendo Señor aun cuando el mar no está calmado. Y si Él está contigo, no estás solo. El siguiente milagro ocurre en Jerusalén, donde las calles estaban llenas y los líderes religiosos observaban todo. Allí había un hombre ciego de nacimiento. Nunca había visto un amanecer. Nunca había visto el rostro de su familia. Nunca había visto los colores del mercado. Nunca había visto el cielo. Su mundo estaba hecho de sonidos, tacto y memoria. Y la gente lo miraba con lástima, pero también con juicio. Algunos creían que su ceguera era castigo, otros creían que su sufrimiento era culpa de alguien, y él vivía cargando ese peso. Entonces Jesús se acercó. Jesús no lo trató como un problema, no lo trató como una lección para otros, lo trató como una persona. Jesús hizo barro con su saliva, lo colocó suavemente en los ojos del hombre,
y luego le dio una instrucción. Ve y lávate en el estanque de Siloé. El hombre pudo haber dudado, pudo haber cuestionado, pudo haberse negado, pero fue, se lavó, y cuando abrió los ojos, la luz entró por primera vez. Las formas se volvieron reales. Los colores cobraron vida. Los rostros se hicieron visibles. El mundo que otros daban por hecho se volvió un regalo. Y la gente quedó impactada. Aquí está la lección. Jesús no es solo sanador. Jesús es el que da vista. No solo vista física, sino vista espiritual. Abre ojos que han vivido en oscuridad. Y observa esto. El milagro incluyó obediencia. El hombre tuvo que ir y lavarse. La fe no siempre es pasiva. A veces requiere movimiento. A veces requiere confianza antes de ver el resultado. Este milagro nos enseña que Dios no está limitado por lo que lleva roto mucho tiempo, ciego desde nacimiento, años de oscuridad, décadas de pérdida. Nada de eso fue demasiado tarde para Jesús. Y también enseña algo más. Jesús no solo restauró la vista, restauró dignidad, restauró identidad. El hombre ya no era solo el ciego, ahora era un testigo. Cuando Jesús abre tus ojos, tu historia se convierte en testimonio. El siguiente milagro nos lleva a una aldea cerca de Gergesa, un lugar donde el miedo se había vuelto parte de la rutina. Había personas allí atormentadas por espíritus. Sus mentes no descansaban. Sus cuerpos no tenían paz. Sus vidas estaban controladas por algo más oscuro que ellos mismos. La aldea había aprendido a vivir con ese terror, como si la libertad fuera imposible. Entonces llegó Jesús. Él no retrocedió, no se asustó, no los trató como intocables. Caminó directo hacia el dolor. Y con una sola palabra, Jesús los liberó. Los espíritus suplicaron no ser enviados a la nada, y Jesús permitió que entraran en una manada de cerdos cercana. En el instante en que entraron, los animales corrieron descontrolados y se lanzaron al agua. La gente miró cómo el tormento terminaba. La aldea que había sido perseguida por el miedo se volvió silenciosa. Los que estaban quebrados ahora estaban calmados. Aquí está la lección. Jesús tiene autoridad sobre las tinieblas. No autoridad parcial, no autoridad limitada, autoridad total. Hay personas hoy que se sienten atrapadas, atrapadas en miedo, atrapadas en adicciones, atrapadas en pensamientos que no pueden controlar, atrapadas en dolor que no saben explicar. Y este milagro nos recuerda que Jesús no le teme a lo que nosotros tememos. Él lo enfrenta, Él lo ordena, Él lo rompe. Y hay otra lección. La libertad no siempre es cómoda para los que miran. La aldea perdió sus cerdos. El milagro costó algo, y a veces la gente prefiere una esclavitud conocida antes que una libertad que cambie demasiado. Esa es una verdad dura. A veces una comunidad aprende a vivir con lo roto porque la sanidad sería demasiado disruptiva. Pero Jesús no vino a mantener el mundo igual. Vino a restaurar lo que el enemigo robó. Este milagro nos enseña que cuando Jesús entra en una vida, las cadenas se rompen, la paz vuelve. Y el que parecía imposible se convierte en prueba viva de que Dios todavía es más fuerte que las tinieblas. Ahora el relato cambia, no a un milagro de sanidad, sino a un milagro que se siente como advertencia. Jesús y sus discípulos vieron una higuera. Desde lejos parecía prometedora. Tenía hojas, tenía apariencia de vida, pero cuando se acercaron no tenía fruto. Y Jesús le habló. Nadie esperaba lo que sucedió. La higuera se secó desde la raíz. Este milagro no fue por rabia, fue por verdad, fue un mensaje vivo. Aquí está la lección. Dios no se impresiona con apariencias. Dios busca fruto. Una vida puede verse religiosa y estar vacía. Una persona puede tener palabras y no tener amor. Un corazón puede tener hojas, pero no compasión. Y Jesús advirtió a sus discípulos que la fe sin fruto es algo muerto con máscara de vida. Y entonces llegamos a uno de los milagros más impactantes. Jesús recibió la noticia de que su amigo Lázaro había muerto. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba 4 días en la tumba. El dolor era pesado. El ambiente estaba lleno de llanto. Sus hermanas estaban destrozadas. Y Jesús, que había sanado enfermos y calmado tormentas, se paró frente a la tumba y lloró. Eso por sí solo ya es un milagro para muchos corazones. El Hijo de Dios lloró. No pasó por encima del dolor. Entró en él. Luego Jesús pidió que quitaran la piedra, y con una voz llena de poder y compasión, llamó: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió vivo, envuelto en vendas, dejando a todos en shock. Aquí está la lección. Jesús no es solo Señor sobre la enfermedad. Jesús es Señor sobre la muerte. Y no solo restaura vida,
Restaura esperanza donde parece imposible. Si alguna vez has estado en un lugar donde dijiste, ya es demasiado tarde, este milagro te habla. Jesús llega incluso cuando parece tardío, y su voz alcanza lugares donde nadie más puede llegar. Los últimos milagros levantan nuestra mirada más allá de la tierra. Jesús llevó a 3 de sus discípulos a una montaña alta. Estaban cansados, eran hombres comunes, lo seguían, pero todavía no entendían del todo quién era Él. Y de repente, sin aviso, Jesús se transfiguró, su rostro brilló como el sol, sus ropas se volvieron blancas y resplandecientes, y aparecieron 2 figuras a su lado, Moisés y Elías, hablando con él. Los discípulos quedaron sobrecogidos, temblando, entre el miedo y el asombro. Ese momento no fue para la multitud, fue para los discípulos. Fue una revelación, un recordatorio. Aquí está la lección. Jesús no es solo un maestro. Jesús es la gloria de Dios revelada. Es el cumplimiento de la ley y los profetas. Y aun cuando su camino conduce al sufrimiento, su identidad sigue siendo divina. Y entonces llegamos al milagro más grande. Jesús fue crucificado. Sus seguidores quedaron destruidos. Pensaron que toda esperanza había muerto en esa cruz. Pensaron que la historia había terminado. El que amaban fue puesto en una tumba. Pero al tercer día, la tumba estaba vacía. Un ángel dijo palabras que han estremecido la historia. No está aquí. Ha resucitado. Jesús se apareció vivo, mostró sus manos y su costado. Se paró delante de ellos no como un recuerdo, sino como victoria. La muerte había sido vencida. Aquí está la lección. La resurrección no es solo un milagro, es el fundamento de la fe. Es la declaración de que el amor es más fuerte que la muerte, que la oscuridad no tiene la última palabra, que el pecado no tiene la última palabra, que la tumba no tiene la última palabra. Estos 10 milagros forman un camino, de una boda a una tumba, de agua a vino, de pan a abundancia, de tormenta a paz, de ceguera a vista, de tormento a libertad, de religión vacía a fruto verdadero, de muerte a vida, de gloria oculta a victoria revelada. Y ahora la historia se vuelve hacia ti. Si estos milagros tocaron tu corazón, suscríbete a Pergaminos Abiertos y a Open Scrolls para más historias bíblicas que fortalecen la fe y despiertan el alma. Comparte este video con alguien que necesite esperanza, y deja un comentario diciendo cuál milagro te impactó más y por qué. Hasta la próxima, recuerda esto, Jesús todavía transforma, Jesús todavía provee, Jesús todavía calma, Jesús todavía sana, Jesús todavía libera, Jesús todavía resucita, y Jesús todavía vive.